Ya está. Entonces, para recapitular y salir en el video, los gremios eran un grupo de personas que se organizaban según sus oficios y que se unían para poder organizar el mercado ya que ellos manejaban. Como les decía hace un momento, se organizaban por profesiones o por oficios en ese entonces y se dividía en aprendices. ¿Sí? Cuando alguien iniciaba su aprendizaje en un oficio, iniciaba como aprendices, ¿no? Entonces, por 6 meses mínimo eran aprendices. Luego pasaban a ser oficiales, es decir, que ya podían ejercer la carrera, ¿no? Que estaban aptos para. Y luego venían los maestros. Los maestros eran los únicos que estaban facultados en enseñar el oficio. Y estos conformaban el gremio. Si un maestro no te enseñaba o si un maestro no te ascendía a oficial, tú no podías ejercer el oficio. ¿Ya? Era como que estaba mal visto. Entonces, cuando tú enseñabas algo, lo primero que te preguntan, ¿quién fue tu maestro? ¿O dónde aprendiste? Entonces, era algo más, como dice aquí, jerárquico. ¿Ya? Jerárquico. Ahora, ¿cuál era la característica de esto? Aquí aparece por primera vez los independientes, miren, los panaderos. O sea, si yo llegaba a un pueblo, es que ahí no hay panaderos, decían, ¿no? Entonces yo voy a poner ahí mi negocio porque yo sé hacer pan, entonces toda la gente me va a comprar. Ahí no hay panaderos. Hace falta un curador, decían, ¿no? Un sanador. Sanadores le decían a los médicos. Curanderos eran como una especie de los brujos, pero los sanadores eran los médicos. Y comenzaron a crearse los trabajadores independientes, ¿ya? Y ellos tenían que ser conformados a través de los gremios, porque si alguien se enteraba, no te iba bien. Y era una época en que si te mataban, nadie preguntaba por qué. Ya, a ver, vamos a ver por aquí. Luego de los gremios, viene el tema del liberalismo. Y esto viene de la mano con la revolución industrial en el siglo XVIII. Ya por los que han podido realizar sus trabajos, miren lo interesante y miren cómo es el cambio en la sociedad y lo que les comentaba desde un principio, ¿no? Habían personas, vamos a imaginar ustedes en la ciudad donde ustedes viven, en el asentamiento humano, en el poblado, en el barrio, en donde ustedes viven, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en mi barrio, yo me imagino, ¿no? Bueno, aquí en mi barrio, si yo quiero comprar pollo, me voy a la casera del pollo. Si quiero arreglar mis zapatos, me voy a la señora o al zapatero. Si quiero comprarme zapatos, me voy a la zapatería y así sucesivamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo llego y digo, oye, para comprar camas, me tengo que trasladar hasta una ciudad mucho más grande porque aquí en mi barrio no venden camas? Pero ¿qué pasa si viene una tienda de camas a mi ciudad? Entonces todos los del barrio o todos los de mi lugar donde yo vivo, de mi asentamiento humano, comienzan a comprar. Los lugares que están en vías de desarrollo, como asentamientos humanos o centros poblados, ¿ya? Si quieren hacer plata, ese es un dato, las ferreterías son un golazo. ¿Por qué? Porque todos están haciendo sus casas desde cero, entonces están siempre comprando cemento, ladrillos, herramientas, que el foco, que el cable, que la instalación, que la tubería. Entonces tener una ferretería es bastante rentable. Entonces sí, imagínense ustedes en una época, estamos hablando más o menos del siglo XVII, XVI, en donde si tú querías comprar pan, ibas directo al panadero. Ahora te vas a la panadería y están las máquinas súper grandes y una panadería abastece a todo un pueblo, ¿no? Pero antes no era así. Antes estaba el típico artesano, como lo pueden ver, que hasta ahora hay, ¿no? Que venden panes artesanales. En provincia, en mi querida Cajamarca, venden esos pancitos cajamarquinos súper riquísimos que a mí me encantan, que los prepara una señora que está, ¿no?, en su casa, que tiene un horno, como el que ustedes pueden ver ahí en pantalla, y todos vamos y compramos a esa señora cuando vamos allá, ¿no? Entonces, era algo así.
Pero ¿qué pasa cuando llega la tecnología y qué pasa si llega una gran empresa con sus grandes máquinas y comienza a fabricar ya no 100 panes, que de repente la señora puede fabricar 100 panes con sus esfuerzos, ella y su hija, de repente a lo mucho 200, pero viene un señor con las máquinas industriales de último modelo y fabrica 1000, 2000, 3000 panes. Entonces comienza a abastecer a todo el pueblo y golpea a los gremios. Y los gremios comienzan a desaparecer y a tomar otro tipo de forma, ¿sí? Dejan de ser gremios y a lo largo de la historia se comienzan a convertir como en una especie de sindicatos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos hablando del tema de los gremios. Entonces, imagínense el tema de los gremios. El que fabricaba zapatos, ¿ya? El que de repente tú ibas a decir, necesito unos zapatos porque tengo una fiesta, ibas con 2 meses de anticipación, me voy a casar y necesito unos zapatos blancos para mi boda. Ibas al zapatero y se lo encargabas con 6 meses de anticipación y él te preparaba el zapato, unos zapatos que te duraban toda la vida, que pasaban de generación en generación. Pero luego llegan las máquinas y comenzaron a vender zapatos al por mayor con las tallas estándares, porque antes los zapatos se preparaban a medida. Luego comenzaron a nacer las tallas estándares y tú ibas y buscabas la talla que querías y ya no tenías que esperar 2 meses, 3 meses. Ibas, comprabas y te lo llevabas a tu casa. Entonces, eso comenzó a suceder en el siglo XVIII, en el liberalismo laboral, que va de la mano con la revolución industrial, ¿sí? Y esto se enfoca más en la oferta y la demanda. La demanda, que es el requerimiento del pueblo, lo que demanda el pueblo, lo que demanda la ciudad, las necesidades de un lugar, ya era que necesitaban, para seguir con el ejemplo, zapatos. Todos usan zapatos. Entonces, ¿qué cosa dijo alguien por ahí, un empresario? Fabriquemos zapatos. Entonces, si un zapato te cuesta $100, ¿no? Y el zapatero te lo fabrica en 3 meses, yo voy a vender zapatos a $20, estoy exagerando, zapatos a $20, pero encima te los vas a llevar al toque. Claro, de repente no van a ser de la mejor calidad, pero son $20. Y era una época en que tú ibas y decías, wow, con máquinas, y creías que era pues, ¿no? Como estaba hecho de las máquinas del último en tecnología, era lo mejor que te podía tocar. Entonces comenzó la gente a comprar a estas grandes empresas y se crean las tiendas, tal como las vamos conociendo poco a poco, las tiendas especializadas. Y el comportamiento en el trabajador también cambia, porque de lo que pasaron a ser, miren, pasaron a ser esclavos, luego feudalistas, luego pasaron el régimen, a ver, vamos a repasar por acá, el régimen de locatio, que es como una especie de alquiler, ¿no? Primero me obligaban a trabajar sin nada, ¿sí? Solamente por comida y eso. Luego me alquilan, ¿ya? Luego, ok, yo puedo trabajar de manera independiente, puedo sembrar, pero le tengo que pagar parte de mis ganancias, casi todas de mis ganancias, al rey, ¿sí? Al rey. Luego, ok, ya no voy a trabajarle casi todo al rey, ahora nos hemos organizado en gremios, tenemos fuerza, porque podemos no rebelarnos contra el rey, pero sí podríamos negociar, porque somos muchos, podemos negociar con el rey, mis impuestos bajan y yo sirvo al pueblo para que el pueblo esté bien atendido, y un pueblo bien atendido es igual a un buen gobierno. Por lo tanto, al rey le conviene llevarse bien con nosotros. Entonces, miren, ahora estamos en los gremios. Y luego pasamos al tema de los gremios, pasamos a trabajar para empresas grandes. Dejo mi independencia, porque llegan estos monstruos, dejo mi independencia y vuelvo de alguna manera a la esclavitud, pero una esclavitud pagada, ¿ya? A una esclavitud pagada donde todos los trabajadores o todos los miembros de una sociedad trabajamos para alguien, ¿ya? Trabajamos para alguien y se comienzan a automatizar las cosas. Si antes el zapatero hacía el corte y luego, ¿no? Hacía el moldeado, o sea, todo un procedimiento de una sola persona. Imagínense acá si hubiéramos tenido a 1000 zapateros, hubiera demorado el proceso de producción, ¿sí?
Aquí lo que hacían es esta área se encarga del corte, esta área se encarga del pegado, esta área se encarga y así, 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 sucesivamente. Ya, vamos a ver acá el siguiente. A raíz de que, de alguna manera, como les decía, habíamos vuelto a la esclavitud, ¿ya? Es una exageración, pero lo digo de esa manera porque cuando se comienzan a automatizar estas cosas, antes no existía el régimen de que se trabaja 8 horas, ¿sí? Antes yo como empresario decía, ok, yo necesito entregar o necesito vender 50 millones de zapatos, entonces ¿no? Y los quiero para la próxima semana, y hacía trabajar a mi personal 12 horas, 20 horas, y no me importaba, ¿sí? Bueno, y si no están de acuerdo, se pueden ir y contrato a otro que sí está dispuesto a trabajar, ¿no? Es como que ahora tú vas a buscar un trabajo y te pagan muy poco y te dicen, ah, bueno, si no te interesa, chao, porque hay alguien que siempre va a estar dispuesto a trabajar por menos. Entonces, comenzó a existir este tipo de cosas en este régimen y el Estado tuvo que intervenir, ¿ya? ¿Por qué tuvo que intervenir el Estado? Porque se comenzó también en este tipo de industria se comenzó a ver accidentes, muertes, enfermedades propias de los oficios que se desempeñaban, como por ejemplo la automatización. La automatización es cuando tú haces un solo movimiento todo el día, no es bueno para el cuerpo, ¿sí? Entonces, son enfermedades que ahora se conocen como enfermedades ocupacionales, ¿ya? Es decir, que derivan de las funciones que tú realizas en tu trabajo. Si de repente hacías almohadas, por ejemplo, tú entras hoy en día a la fábrica de almohadas y tienen que usar mascarilla, sí o sí, por las pelusas. Si entras a una fábrica textil, tienes que tener el pelo recogido, ¿no? Tienes que tener mascarillas, los lentes, todo lo que ahora para nosotros es común para ir a la calle, ya en algunos sectores, en algunas industrias, se viene implementando casi desde siempre, ya desde el intervencionismo del Estado. El Estado, vamos a ver acá. El Estado tuvo que salir en defensa de la clase obrera porque se estaba cometiendo muchos atropellos con ellos. Ya trabajaban en lugares asquerosos, no se mantenían de repente aseadas ciertas áreas o se les maltrataba ya con los horarios de trabajo, no se les trataba bien, se les trataba de inútiles, se les insultaba cuando no hacían bien un trabajo. La verdad es que era una época que gracias a Dios no nacimos en esa, pero si tienen ustedes abuelos. Profe, ahí no había recursos humanos, ¿no? Sí había, digamos que había un gestor humano, pero en ese entonces el cómo se manejaba la gestión humana era diferente. Había una persona que contrataba y era una especie de capataz, ¿no? Claro, ahí no le importaban las personas, solo importaba el trabajo y ya, ¿no? No importaba Así es. si se enfermaba, no se enfermaba, nada, ¿no? Así es, ¿no? Y simplemente si una persona se enfermaba era retirada y contrataban a otro y así, ¿no? Entonces, esto lo comenzó a ver el Estado, la gente se comenzó a dar cuenta de lo que sucedía, ¿no? Y de que lo que sucedía no estaba bien y comenzaron a reclamar a las empresas y como las empresas no los iban a escuchar nunca, porque como ya les dije, si tú no estás dispuesto a hacer algo, alguien más siempre lo va a hacer, entonces comenzaron a protestar al gobierno, ¿no? Porque el gobierno es quien debe de velar por nuestra salud física y mental. Si son los responsables de la salud física y mental de toda una población, aunque ustedes no lo crean, pero lo es. Entonces comenzaron a despertarse las protestas y hay toda una corriente de trabajar a favor también del colaborador. ¿Ya? Entonces, este más o menos es todo el proceso, miren, desde la esclavitud, cómo se ha venido transformando el área laboral para ser lo que es hoy en día. Ahora, después de que el Estado interviene e implementa de repente las horas de trabajo, implementa los salarios, ¿ya? Se crea lo que es el salario mínimo, porque antes no existía, ¿ya? Antes, si tú querías trabajar, ok, te pago 400 soles, pero eso no me alcanza, eso es tu problema. Acá yo pago 400, si quieres vienes y si no, no. Y si quieres que te alcance para que comas tú, toda tu familia vengan a trabajar todos.
tú, tu mamá, tu abuelita, tu hijo, todos, ¿no? Entonces todos los pobres ahí trabajando para que sí les llegue a alcanzar. Entonces se comienza a crear lo que es un sueldo mínimo, se comienza a ver que las actividades que ellos estén realizando también estén protegidas en caso de accidentes, ¿no? Se comienzan a crear los seguros para los accidentes laborales, etcétera, etcétera. Todo lo que para nosotros hoy en día es común, en ese entonces se comienza a realizar, allá por el siglo XIX. Perdón, sí, XIX, está bien. Bien, y ahora aquí sí entramos más a fondo, y hemos hecho un recorrido bastante rápido, entramos más a fondo a lo que habíamos ya visto, que les pedí que revisaran los avances de estos personajes bastante importantes dentro de la administración en general, no solamente de los recursos humanos, porque dentro de esto también hay toda una evolución, ¿sí? No quiere decir de que uno sea mejor que el otro, aunque hay que admitir que Taylor era bastante esclavista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para Taylor decía, tienen que trabajar, tienen que trabajar, tienen que trabajar, y la única recompensa que yo les voy a dar va a ser dinero, el dinero, así es. Pero Taylor también, o sea, no todo estaba equivocado en Taylor, ¿no? Porque recuerden que también era una época en que se estaba descubriendo algo. Porque si ya a los colaboradores les estaban pagando ínfimos salarios, pagarles algo más era bastante motivador, ¿no? En ese entonces, o sea, también hay que ubicarnos en la época. Una empresa que te esclaviza, pero que te paga mal, entonces era una mala empresa. Pero una empresa que te esclaviza y que te paga bien, era una buena empresa, ¿sí? Porque te están pagando. Entonces era como que la onda y la tendencia de ese entonces. En el caso de Frederick Taylor fue bastante importante porque él trabajó para una empresa donde hacían trabajos con carbón, es decir, los trabajadores lampeaban el carbón, ¿sí? Lampeaban carbón para realizar las actividades industriales. En el caso de Frederick Taylor, ¿qué es lo que hizo? Redujo la planilla en un 45% de esta empresa, simplemente haciendo un cambio, un detalle en una observación, ¿no? Él se dio cuenta que todos los trabajadores levantaban, ¿no? Trabajaban con diferentes tamaños de pala, algunos más y otros menos. Y él se preguntó, ¿qué tamaño de pala es la ideal? ¿Será la pala más grande o la pala más chica? ¿Qué creen ustedes? La pala más grande, Miss. La pala más grande. Sí. La pala más chica, Ya, porque mira, ocupaba menos espacio. él se hizo esta pregunta y dijo, vamos a probar. Y probó con varios trabajadores y les dio diferentes tamaños de pala. Y les dijo, hoy día van a trabajar con esta pala y mañana, ¿no? Y él comenzó a evaluar por día cuánto levantaban. Y él se dio cuenta de algo, porque él decía, si trabajan con menos peso, es decir, si trabajan con palas que levanten 5 kilos, van a estar menos cansados y van a poder producir más. Que si levantan palas que con la capacidad de trabajar, de levantar 15 kilos, 20 kilos, se van a cansar más y no van a poder trabajar. Entonces dijo, pero vamos a probar esta teoría. Implementó, ya, trató de comprobar su hipótesis y surgió algo interesante, ¿no? Se dio cuenta de que las personas eran más efectivas trabajando con palas entre 10 a 20 kilos. Entonces, él te dijo, yo no soy negrero, yo no soy esclavista, ¿no? Porque no es como lo vemos ahora, ¿no? O sea, él era innovador y para su época él buscaba lo mejor para sus trabajadores. Y para él la motivación era el dinero. Pero en ese entonces a él se le había encargado mejorar la productividad. Entonces, ¿qué cosa dijo? Ok, entonces a todos mis trabajadores no les voy a dar la pala de 20 kilos porque los voy a enfermar de la columna,
pero les voy a dar la pala de 10. A ver qué tal. Comenzaron a trabajar la pala de 10 y la productividad aumentó en un 45%. ¿Ya? A pesar de que había prescindido del 60% del personal. Quiere decir de que trabajó solamente con el 40% de los obreros y aún así aumentó el 45% de productividad. Entonces, miren qué interesante, ¿no? Claro, hubieron despedidos, pero cuando nosotros gestionamos tenemos que ver también lo mejor para la empresa. Entonces, para la empresa fue genial porque dijeron, oye, entonces vamos a trabajar con menos gente y vamos a producir más. Qué bueno, ¿no? Porque esto nos ahorra mucho dinero en planillas, porque acuérdense que ya las empresas comenzaron a pagar muy bien a los trabajadores para que puedan cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, miren esta observación que hace Taylor para poder mejorar la productividad. Él se enfocó ahí en qué enfoque, ¿no? En uno de los enfoques que hemos visto, en la productividad. ¿Algo más que ustedes me quieran agregar sobre Taylor, chicos? ¿Algo que les haya parecido interesante? ¿Algo que hayan leído? Que para Taylor no era beneficioso que trabajen en grupo porque no había mucha productividad. Cuando trabajaban solos, para él era mucho mejor. ¿Y qué opinan de eso en la actualidad? ¿Se aplica o no se aplica? Sí, sí se aplica cuando trabajan en grupo. Mayormente, profesora, bueno, en los casos, por ejemplo, en los que trabajan así en grupo, ¿qué sucede? Que a veces la gente comienza a conversar, comienzan, ¿no? A perder el tiempo y no hacen mucho. Entonces, yo he visto, bueno, en mi tierra, por ejemplo, a veces hay faenas y la gente va más a chismosear y no avanza nada el trabajo. Entonces, y a veces cuando van pocos, entre dos, tres, creo que es mucho mejor porque avanzan más rápido el trabajo que hay personas que lo hacen, por ejemplo, unas personas que como se automotivan, ¿no? Hay que avanzar más rápido. Por ejemplo, hay unos que lo hacen en dos, mientras que otros en un día trabajan como 20 y avanzan los que han hecho de dos, de tres, avanzan más rápido, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, es algo que se aplica hasta hoy en día, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no hay una teoría mejor que otra, pero miren, es importante hacer este recorrido a lo largo de la historia y de las posiciones, de los enfoques y de los aportes que cada uno de esos personajes realizaron. ¿Alguien más que quiera aportar algo con respecto a Taylor? ¿Nadie más? Bueno, otra de las cosas que se le atribuye a Frederick Taylor es la implementación de la motorización, ¿ya? De la mecanización, es la palabra correcta, de la mecanización de los trabajos dentro de la industria, ¿sí? Él comenzó a dividir por áreas, en este caso sería subsistemas, dentro del área de producción y dijo, ok, esta área se va a encargar de cortes, esta área de costura, entonces termina una área, pasa a otra, termina iba a decir, Luis, que, perdón que le interrumpa, que él trajo la maquinaria también a las empresas y todo eso, ¿no? ¿Quién trajo las maquinarias? ¿Quién dices? El que ¿cómo se llama? Henry Fayol. ¿Ya? Digo que él incorporó las máquinas en las empresas para los trabajos, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver qué es lo que pasó, qué es lo que hicieron con Henry Fayol. Vamos a terminar con Frederick Taylor. Para culminar, a Frederick Taylor se le atribuye ya la implementación de esta mecanización, ¿no? De la mecanización de las empresas. Pero, ¿qué cosa pasa cuando uno mecaniza las actividades
de una empresa que no se conocía en ese entonces, porque ojo que era algo nuevo, que como ya lo mencioné hace un momento, las enfermedades ocupacionales, ¿sí? Habían personas que se enfermaban de la espalda, de los huesos, de la cabeza, de los pulmones, incluso porque inhalaban ciertas sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, él fue Frederick Taylor, y ahora sí pasemos a Henry Fayol, que ya como nuestro amigo Cristian nos estaba diciendo, él implementó tecnologías, sí, muchos de los que estamos viendo aquí han implementado tecnología, pero hay más máquinas y menos mano de obra. Eso es relativo, sí, pero ojo que para manejar las máquinas también se necesita gente capacitada. Lo que se intentó hacer en todo caso, el cambio que hubo es generar mano de obra capacitada. Y ustedes saben que los colegios, tal como los conocemos hoy en día, nacen en la Revolución Industrial, ¿sabían? Disculpe que estoy comiendo mi yogur. Como las industrias necesitaban mano de obra capacitada, se crearon los colegios tal como los conocemos hoy en día, que compartían los horarios el mismo tiempo en que los padres estaban en el trabajo, para que cuando los padres trabajan, sus hijos estuvieran en un lugar y no molesten a los padres, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que luego cuando estos niños terminen, sean capaces de leer, de escribir, de multiplicar y de sacar cálculos para que puedan ingresar a trabajar a estas industrias. Así es, ese es el oscuro origen de los colegios tal como lo conocemos hoy en día. No de la educación es diferente, pero sí la de los colegios como los conocemos. Por eso que es bastante parecido el régimen de los colegios al de las industrias. Hay un timbre para el recreo, hay un horario de ingreso, se les adoctrina para obedecer órdenes, se les forma, ¿no? Hace que hagan filas, se les diga que hagan silencio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para continuar, estábamos en todo caso con nuestro amigo Fayol. Nuestro amigo Fayol era bastante tradicionalista, ¿ya? Era bastante tradicionalista y él creía en algo, ¿no? Él iba un poco más allá de las actividades y de todo eso. Él creía en algo y él decía, si nosotros utilizamos la cultura de las personas, las creencias de las personas y las utilizamos para que puedan implementarlas, ¿no? Que a raíz de estas creencias mejoren su productividad dentro de la empresa, lo vamos a hacer. Él creía mucho en la formación de cada una de las personas. ¿Ya? Ahí se comenzaron a crear las especializaciones, es decir, si tú querías manejar determinado tipo de máquinas, tenías que estudiar. Entonces comienzan a crearse los institutos, los colegios, tal como yo le decía hace un momento, y este era Fayol, ¿no? Utilizaba la cultura de las personas, sus sueños, lo que ellos querían para poder mejorar la productividad, pero miren, este trabajo no es un trabajo a corto plazo, es un trabajo a largo plazo, porque si tú formas a un niño, lo haces desde que es chiquitito, y desde chiquitos no ingresan a trabajar, ¿no? Ingresan a trabajar, bueno, en ese entonces a los 15 años, 14 años ya estaban trabajando. Con que hayan terminado su primaria, ya podían ocupar los puestos mínimos para ser obreros, ¿no? Y si terminaban la secundaria, ya estaban capacitados para ser supervisores o jefes. Y si alguno de ellos iba a la universidad, pues ni qué decir, ¿no? Tenían sus propias industrias o les encargaban la gerencia, eran otros tiempos. Entonces, esto es lo que básicamente se le atribuye a Henry Fayol. No sé si ustedes bueno, yo sé que ustedes han estudiado, han hecho, porque me han mandado sus trabajos que han estado bastante bonitos, han encontrado algo también interesante. Los escucho, chicos, ¿ah? Sobre Henry Fayol. Profesora, también hace referencia al bienestar de los trabajadores, a la seguridad personal y también a la higiene, ¿no? Así es. Como les decía, Henry Fayol era una persona que se preocupaba mucho por la formación de la persona. Entonces, si yo me tomé mucho tiempo en formar a una persona, imagínense cuánto tiempo y dinero
y dinero, requiere eso. No lo voy a hacer para perderlo en un accidente, para que se caiga de la máquina, no lo voy a hacer para que pierda la mano, no, o sea, yo me preocupaba en cuidar a esa persona para que me siga produciendo lo más posible a lo largo de los años, ¿no? Y eso va a suceder siempre y cuando yo me preocupe por él, por la seguridad y también por la higiene, porque como ya habíamos visto anteriormente en el liberalismo, los trabajadores realizaban sus trabajos en lugares que no eran pues apropiados, ¿no? A veces estaban hasta cochinos, sucios y se enfermaban de tifoidea, les daba el cólera. Entonces, ese personal al que tú te habías demorado tanto en capacitar y que estaba dentro de tus planes, que iba a producir tanto, se enfermaba y tu producción se ve afectada. Entonces, Fayol se preocupaba mucho por todos esos aspectos. Con esto no quiero decir de que todo era interés, pero miren cómo va evolucionando, ¿no? Desde Frederick Taylor a Henry Fayol. Ahora pasemos a Hilbert. Hilbert tenía otras preocupaciones y él era más analítico, ¿sí? Él decía que si el personal estaba produciendo conforme él lo había planificado, quiere decir que el personal puede hacer más y les ponía objetivos mucho más altos. Entonces, si esta historia te parece conocida, viene de Hilbert. Entonces, yo no sé si por ahí alguno de ustedes tiene algo más que aportar sobre Hilbert, porque eso es básicamente lo que yo quiero rescatar de él, que son, digamos, las formas, digamos, las influencias que han ejercido durante el de recursos humanos, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? El que él decía, si el colaborador, yo le planteo un objetivo donde el colaborador debe de cumplir con la producción, no sé, de 100 zapatos y hace los 100 dentro del tiempo o hasta un poco menos, entonces puede producir 120. ¿Sí? Entonces le ponía, y si hacía los 120, está haciendo los 120, entonces puede producir 125. Y así les iba aumentando. Para él era muy importante el tema de la medición. Él analizaba mucho los tiempos y el análisis. Y miren, y esto es algo que nos ha dejado de regalo en toda la administración de todas las empresas, ¿sí? Porque todas las empresas se rigen a través de los análisis de los tiempos y del cumplimiento de los objetivos, ¿verdad? ¿O no? Bien, algo que deseen aportar sobre Hilbert. Todavía hay un dato bastante interesante sobre Hilbert. A ver, ¿quién me lo dice? Que tiene que ver con su nombre. ¿Mm? Hay un dato bastante importante sobre Hilbert. A ver. ¿Quién tiene el dato? A ver, ¿alguien puede leer el nombre de Hilbert al revés? Terblix. Los Terblix. Los Terblix es un método, ¿ya? Se llama Terblix a los 17 movimientos principales que es capaz de realizar el ser humano para ejecutar sus diversas tareas dentro de la industria. Y esto lo determinó Hilbert. Él dijo, hay 17 movimientos específicos que tienen que hacer los obreros o los trabajadores para la producción, ¿sí? Y a este conjunto de movimientos él los llamó Terblix,
ya que es su mismo nombre, pero al revés. Ya chicos, y esto es algo que se utiliza hasta el día de hoy y se ejecuta también para la medición de las tareas que van a realizar los trabajadores. Es decir, si ya sabes cuáles son los movimientos que va a realizar, es muy fácil determinar cuánto tiempo se va a demorar un colaborador en hacer determinado tipo de actividad. Entonces simplemente haces un cálculo y listo. Ahí tú puedes implementar, tú puedes colocar cuáles son los objetivos a cumplir de la producción. ¿Ya, chicos? Ahora pasemos a Henry Ford. ¿Quién conoce a Henry Ford? Henry Ford es bastante conocido, ¿no? ¿Quién es Henry Ford? El que creó los carros, los coches Ford. El que creó los carros y los coches Ford. Él es muy conocido por ser el que inventa los carros en una época en que la gente se desplazaba en caballos. Y Henry Ford tiene una historia de vida bastante interesante. Dicen que era un pésimo